yo creo. No tiene iglesias. Dice, estamos unidos, pero él no está unido. ¿Cómo que están unidos y no están unidos? Si no perteneces a la iglesia, entonces no estás unido. Ay, ay, ay. Toda planta que no ha sido plantada por el Padre será arrancada. Estamos completamente de acuerdo en eso. La iglesia no es una denominación. Entonces, ¿qué sería? Porque yo veo que los letreros dice Iglesia Luterana y tiene una imagen enfrente, ¿eh? Y tiene nombre de santos la Iglesia Luterana. Iglesia Luterana, al edificio le llaman Iglesia Luterana. He visto a los adventistas, aquí hay cerca una adventista. Iglesia Adventista. Se trata del edificio. Iglesia Católica. Está mostrando al edificio. Iglesia Pentecostal y muestra el edificio. Iglesia Luz del Mundo. Tienes que ponerle el nombre al edificio. Te guste o no te guste. Tienes que tener el nombre. Y ese edificio, esa es la iglesia. Allí se reúne la iglesia, por eso se llama iglesia. Dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, pero si tardo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Eso dice el apóstol San Pablo a Timoteo. La iglesia que es su cuerpo no depende de otras instituciones. La iglesia católica no depende de otros. Eso sí, tienes razón. Dice que la iglesia católica, pues hay algunas iglesias, tienen poderío, tradiciones antiguas, etcétera, etcétera, cosas que parecen muy bonitas, pero que no porque sean bonitas quiere decir que son verdaderas. Bueno, esas iglesias, esa iglesia que comenzó desde aquellos tiempos y sigue hasta la fecha, demuestra que es la iglesia del Señor Jesús, la iglesia verdadera. Y lo digo con todas sus letras. No la define como iglesia de Dios. Ok, dice que doctrinas y mandamientos de hombres, y está hablando de la Iglesia Católica. ¿Y qué son las demás iglesias? ¿Sabías tú que am, los bautistas nacieron con un baldazo de agua? Se autobautizó este hombre y así iniciaron los bautistas a la iglesia a la que tú asistes. ¿Sabías tú que los bautistas creen que el bautismo y la cena del Señor son medios de salvación eficaces? El bautismo y la cena del Señor son medios de salvación. Así lo dicen los bautistas. Entonces tendrías que... Si dices que la iglesia de Jesucristo es cualquier iglesia, entonces tendrías que creer o aceptar que la iglesia metodista que bautiza infantes también como la iglesia bautista, los bautiza con un chorrito de agua. Tendrías que aceptarla como una iglesia eh, válida. John Smith, 1609, el baldazo de agua, se bautizó y ya comenzó su iglesia. Al otro, al mormón, se le apareció el ángel Moroni y le dio unas tablas y ya lo hizo fundador de su propia iglesia. Esos son tradiciones de hombres, señor. Esos son tradiciones de hombres. Todas las demás que vas a encontrarte. Bueno, ah, la novia de Cristo es la iglesia, los que hemos sido redimidos y lavados, dice. Bueno, mencionó también aquí que la iglesia de Cristo es invisible. Sí te creo, porque ni siquiera sabes cuál es. Es tan invisible que no sabes cuál es la iglesia verdadera. No sabes. Ahí está el problema. Ahí está el problema de que no sabes cuál es la iglesia. Dice, no puedo llamarme cristiano si no tengo una relación estrecha con Jesús. Bueno, el mismo Señor Jesús, allá en Juan capítulo 6, versículo 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comunión, estar
estrechamente con el Señor Jesús. Lo repite el apóstol San Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión, estar unidos con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es acaso comunión. Lo mismo con el cuerpo de Cristo. Eso es comunión. Estar en comunión con el Señor es estar en comunión con la iglesia, es estar en comunión con el mismo Señor Jesús. Déjame ver. ¿Qué más dijo el señor Martín? Efesios 5:25. No sé por qué me mencionó Efesios 5:25. Por la novia tal vez. Que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 27 dice, una iglesia va a venir por una iglesia sin mancha. Tal vez. Déjame buscar aquí algo porque sí te debo mencionar. Se me fue la palabra, espérame un poquito. Se me fue la palabra. Ok, ajá. Bueno, se me fue la palabra, se me fue lo que debe decir, pero bueno. Ok, dices que no es un templo, no es un edificio. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos 24. No es un templo, no es un edificio. A ver, es una iglesia invisible, ¿ok? Pónganse mis hermanos, salud. Pónganse mis hermanos. Pónganse mis hermanos. Es una iglesia invisible. Ahí le va la iglesia invisible. Pongan cuidado todos. Todos pongan mucho cuidado a la iglesia invisible que predica casi todo el protestantismo. Les voy a decir la iglesia invisible. Corinto, Éfeso, Galacia, Filipo, Colosa, Tesalónica, Tiatira, Sardes, la Odisea. Pues no que son invisibles. Pues no que es invisible. Ahí están todas las iglesias. Todas las que menciona el Apocalipsis menciona 7. El apóstol San Pablo menciona otro bonche. Romanos. Entonces, ¿qué pasó? Nomás decía nombres por decir. Si eran invisibles, no estaban. Llegaban allí, encontraban el paraje solitario. Dice, ¿qué? Pues aquí está la iglesia, porque como es invisible, aquí está. No la vemos, pero allí está. No, Señor. No. No podemos decir así. Que no vemos a los demás miembros, que por eso se nos pueda hacer invisible. Puedes decirlo, pero la iglesia está física por todo el mundo. Somos nosotros. Bueno, nosotros los católicos. Pues. Luego en esa iglesia, que dices tú que no importaba, allá va a acabar mi tiempo. Ok, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, dice, acudían al templo. ¿Para qué acudían? Si es invisible. ¿Por qué se reunían en un templo? Si es una iglesia invisible. Ahora, no me dijo que predicaban, que bautizan, que oraban, nada de eso. Nada de eso me dijo el señor Martín. Simplemente se dedicó a narrar quién sabe qué cosa, pero no dijo lo que hacen en su iglesia. La similitud de su iglesia con la iglesia primitiva. Eso es lo que queremos nosotros escuchar. Queremos que nos diga, mi iglesia es igual a la primitiva. Gracias. Tiempo. Muchas gracias, Miguelito. Bueno, este fue el tiempo de Miguelito. Adelante, Pat. Muchas gracias Jesús. Bueno, gracias a todos, buenas noches por estar aquí. El tema de este debate es la iglesia verdadera y vamos a continuar. Hermano Martín está listo, tiene 15 minutos para hacer su refutación. Cuando usted me diga, le cuento y inicia 3, 2, 1, adelante. Claro, vamos a iniciar de ahorita hacia atrás, ¿no? Lo último que dijo para no perder el hilo y ojalá y podamos cubrir todo. Él quiere escuchar que la congregación a la que yo asisto practicamos lo que practican los apóstoles. Por supuesto, porque la congregación a la que yo asisto, que es parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? De su iglesia, no celebramos algunas tradiciones, algunas fiestas patronales,
haciendo un montón de cosas que los apóstoles no dejaron evidencia de que ellos lo hicieron, o creyendo ciertas cosas que los apóstoles no nos dejan evidencia de ello, ¿no? Fiestas patronales y toda esta cosa, ¿no? Por supuesto, nosotros no hacemos eso. ¿Qué hacemos nosotros que hacían los apóstoles? Bueno, nosotros nos reunimos, oramos, estudiamos la palabra de Dios, compartimos el evangelio, el verdadero evangelio de vuestra salvación o para vuestra salvación, como el apóstol Pablo se lo dijo a Tito y a Timoteo. ¿Qué más hacemos nosotros? Bueno, de acuerdo a Hechos 2, 42 al 46, dice que se reunían y repartían el pan, ¿sí? Y los que no tenían que dar, pues vendían sus cosas para poder ayudar y servir. Esto quiere decir que ayudamos al necesitado, ¿sí? Compartimos el pan, lo que tenemos. Hechos 2:42, Miguelito, estás muy destextualizado y me sorprende que te has vuelto muy falácico. Has dicho tanta falacia que, wow, aquí las tengo todas escritas, ¿no? Mira, Hechos 2:42 al 46 no te demuestra que es la iglesia o la institución católica romana, porque allí habla de que se reunían y partían el pan o compartían el pan, pero no habla de una copa como simbólico de sangre, como ustedes lo creen. Allí no habla de eso, por lo tanto eso se descarta. ¿Sí? Ahora dices que la iglesia física está por todos lados. Bueno, dependiendo a qué le nombres tu iglesia, a qué le llames tu iglesia, porque la iglesia de Dios que está por todos lados, en eso tienes razón, es universal, el evangelio es universal, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa está por todo el mundo, ¿sí? Pero si tú le llamas iglesia de Dios, aquella que hace todo este tipo de desórdenes, toda esta cosa que los apóstoles no nos dejaron evidencia de ello, pues no es iglesia de Dios. Tú crees que es la iglesia de Dios, pero no lo es. Porque tú tendrías que demostrar, ¿sí?, que los apóstoles realmente creyeron, practicaron y defendieron lo que tú le llamas iglesia. O lo que tú le llamas iglesia hace, cree y defiende, ¿no? Y practica. Ahora, en Juan 6, 53 al 54 y 1 Corintios 11, 23 al 26, dices tú que la comunión está con la iglesia, porque es lo mismo que estar con Jesús. Depende a qué le llames tu iglesia. Porque si yo miro un grupo de personas, si yo miro una institución religiosa, una organización que se hace llamar iglesia de Dios y que fue instituida por el Señor Jesucristo, pero anda en borracheras, pero anda en fornicación, pero anda en adulterio, hablando a nivel espiritual, por supuesto, adulterando con la palabra de Dios. Y la miro que anda en esto de las matachines y de las danzas y haciendo tanta cosa, haciendo novenarios, haciendo un disparate de cosas que yo no miro en la escritura evidencia de que los apóstoles o el Señor Jesucristo lo practicaron o lo enseñaron. Yo no creo que esa sea la iglesia de Dios. Si tú crees que esa es la iglesia de Dios, bueno, para ti esa es la iglesia de Dios, pero si nos vamos a los apóstoles, a la era de los apóstoles, a lo que está registrado, esta iglesia del Señor Jesús no anduvo paseando lo que ustedes pasean, lo que se echan al hombro y todo esto, por ende no es esa práctica, esa enseñanza no es apostólica. Hablaste de John Smith, hablaste de su bautismo y que fundaba una secta, hablaste de otros también, ¿no? De que así iniciaron esto y el otro. Yo te fui bien claramente, ¿sí? Bien claramente fui yo, aquí a la audiencia y a ti, ¿qué es la iglesia de Dios? Ahora que tú vengas a decir aquí que estos hicieron esto, que aquellos hicieron lo otro. Bueno, si ellos se llaman la iglesia de Dios y que Dios los fundó y que es la única iglesia fundada en Mateo 16, 18, bueno, pues hay que exhortarlos en el amor de Cristo y decirles, miren, así no nos lo enseña la palabra de Dios. La casa de Dios es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Cuántas veces no hemos explicado Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15? ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a las escrituras y leer detalladamente si se refiere a una institución religiosa, si se refiere a una denominación o si está hablando de que Dios es el fundamento y la base? ¿De quién está hablando ahí? ¿Está hablando realmente la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3:15? ¿Está hablando de la institución católica romana? Vamos a ver. 1 de Timoteo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 15, creo que fue lo que dijiste. Vamos a ver. Mira exactamente lo que dice aquí. En 2 de Timoteo, vamos a leer primero allá y luego regresamos acá. Porque vamos a ver lo que te dice acá. 1 de Timoteo 3:15, dice así. Bien claramente, dice la escritura, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Tú crees que un edificio o una institución es columna y baluarte de la verdad? No, es Dios, que es del Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Dios es la columna, Dios es el baluarte, Dios lo es todo, no una institución. ¿Tú sigues creyendo que el Señor Jesús iba a dejar una institución a su iglesia en manos de un hombre mortal? No, por supuesto que no. 3:16, segunda de Timoteo, dice lo siguiente, o 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo predicamos y lo enseñamos nosotros en la congregación. ¿Miras la gran diferencia de lo que enseñan otras instituciones religiosas? ¿Sí? Vamos a ver qué sigue aquí. La iglesia de Cristo no es un edificio, no es una institución. Yo lo dije muchas veces, pero saliste con muchas falacias, que vamos a tener que ver esto, que esto y que lo otro, que la iglesia dice Martín que esto y lo otro. Yo también expliqué. ¿Qué se refiere la escritura cuando menciona cuerpo de Cristo o iglesia de Cristo? Dices que no pertenezco a ninguna iglesia y después dices que tengo 2 iglesias. Y que tal vez se me perdió Jesús y que voy a una y voy a otra a ver si lo encuentro. Oye, esas son falacias tremendas. Cuando yo te estoy hablando de las congregaciones a las que asisto, también te estoy diciendo que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pero eso no lo escuchaste. Tú simplemente se te vienen a la mente cositas por ahí medias raras, ¿no? Para no decir otra palabra. Descartar todas y que dejemos solamente la iglesia verdadera. Pues de eso se trata, de hablar aquí de cuál es esa iglesia verdadera. Pero tú estás poniendo los mormones, los testigos de Jehová, estás hablando de muchas otras sectas que tal vez para ti sean también o se proclamen ellas iglesias verdaderas. Para mí no. O la iglesia de Cristo, para mí no. ¿Sí? Que estamos en comunión con los testigos de Jehová y con los unitarios. Esa es una falacia. Porque si bien creemos en el mismo Jesús y creemos que hay un solo medio para la salvación, ¿sí? En cuanto a los unitarios, los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas y como la iglesia católica o institución católica, no lo ven de esa manera. Tienen otros medios para la salvación. Tienen otros ritos. Tienen otras prácticas paganas. Que a través de la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo. Bueno, eso se les ha enseñado una y otra vez de que hay evidencia bíblica de que no es así. Y que tampoco han podido demostrar si esto es así, esto de la imposición de manos, no lo han podido demostrar de en todo. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 10, versículo 43 al 47, nos deja claro que el apóstol Pedro estaba predicando el Evangelio y de repente, ¿sí?, vino el Espíritu Santo sobre ellos y él pregunta. Él pregunta lo siguiente, vamos a leerlo ahí si me queda tiempo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 43 al 47. Vamos a leerlo. Capítulo 10, versículo 43 al 47. No es 1 Corintios 10. Dice bien claramente la escritura que el apóstol Pedro dice, ¿acaso no hay agua aquí para que sean bautizados estos que ya han recibido, creo que es Hechos, que ya han recibido el Espíritu Santo de Dios como nosotros? Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 10, versículo 43 en adelante. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba el apóstol Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ojo con esto, porque vamos a ir a Hechos 2:38. Porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya han recibido el Espíritu Santo de Dios como nosotros? ¿Te das cuenta? Tú dices, a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo, o a través de la imposición de manos. No, eso no es verdad de todo en sí.
Hay personas que recibieron el Espíritu Santo de Dios y después fueron a las aguas bautismales. ¿Sí? Entonces, eso de que reciben el Espíritu Santo de Dios por el bautismo de bebés o por la imposición de manos, eso no es verdad. Dices que las citas bíblicas que di no demuestran que los apóstoles hacían lo que hago yo en la iglesia. Y que no te dije si nosotros, fíjate, primero te voy a contestar eso, que los apóstoles, sí, que las citas que yo di no demuestran eso, entonces tú vas a tener que demostrar lo contrario. Que los apóstoles sacaban en procesión al santo favorito de su devoción, que los apóstoles hacían estas novenas, estos rezos, que los apóstoles practicaban todo este tipo de cosas que ustedes practican. Tú vas a tener que demostrar lo contrario. Y luego dices que no representan a Cristo. No crees lo que yo dije, que como iglesia representamos a Cristo, pero sí crees que tus apóstoles, tus sacerdotes son Cristos en la tierra. Eso sí lo crees, ¿verdad? Ellos sí representan a Cristo. A menos que lo vayas a negar. ¿Sí? Que no tengo iglesia y que después digo que tengo dos. Yo expliqué exactamente sobre este punto. ¿Sí? Y que entonces, ¿qué vine a defender si no tengo iglesia? Esa es otra falacia, Miguelito, porque yo eso lo dejé claro y lo expliqué. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Ahora, yo puedo ir a una asamblea de Dios, yo puedo ir a una iglesia pentecostés bautista, asambleas de Dios, yo puedo ir a donde me pidan que lleve el mensaje y que se presente y se hable del verdadero evangelio. Yo puedo ir. Eso no quiere decir de que entonces yo ando buscando a Cristo, como tú lo mencionaste. Romanos 8:16, de que dijiste que Abba Padre. Romanos 8:16, cuando la palabra de Dios nos habla en Romanos 8:16, Miguelito, no sé qué tanto tiempo me queda, hermana, si me puedes decir, ¿ya casi o qué? ¿12? 2 minutos. No, miro. Ya van a entrar 13. 2 minutos. Ok, vamos a terminar aquí. Vamos a ir a Romanos 16. 8:16, perdón. Vamos a ir aquí rapidito. Creo que estoy cubriendo todo lo que Miguelito dijo. Dice así. Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El apóstol Pablo deja bien claro, ¿sí? Aquí unos versículos atrás, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú crees que una persona que anda haciendo prácticas paganas, tú crees que una persona que anda haciendo todas estas festividades religiosas y que andan haciendo, ¿tú crees que son guiados por el Espíritu Santo de Dios? No, y por ende no son la iglesia de Dios. ¿Sí? Por ende no son la iglesia de Dios. Que también se le llama padre a Abraham, que también le dicen Abba Padre. Oye, yo dije bien claro, y yo me refería a los sacerdotes que ustedes les llaman Padre Santo o Máximo Pontífice o esto y el otro. ¿Dónde en la Escritura tú vas a poder sacar una frase que así se dirigieron los apóstoles entre ellos? Santo Padre Pedro, Santo Padre Santiago. O tú vas a tener que mostrar que sí, como lo terminaste diciendo, que lo que ellos hacían también lo hacemos. Tú vas a tener que demostrar ciertas cosas. Interesante, ¿no? Adelante, mi hermana y mis amigos. Okay. Muchas gracias. 14 minutos con 24 segundos. Y bueno, pues ánimo a todos. No sé si quieran mandar saludos, decir algo rápidamente o continuamos con lo que es la contrarrefutación. Bueno, quiero darles a todos el tema de este debate, es la iglesia verdadera. Y gracias a todos por estar aquí. Ayúdenos a compartir, a dar sus tap. Sabemos que es un poquito tarde ya en algunos lugares, en algunas ciudades, pero pues gracias a todos por estar aquí. No sé si quiera decir Jesús algo, adelante. ¿Quieras agregar o continuamos? No. De igual manera, para darle, porque ya, ahora sí como dicen, la que nos cruje chencha, porque si no, se nos va a hacer más tarde y no vamos a dormir. No sé si ya esté listo, Miguelito. Son 10 minutos de contrarrefutación. Voy a poner la pantalla, el cronómetro. Y empezamos. 3, 2,
1. Adelante, Miguelito. Perfecto. Bueno. Nos habla, dice, oramos y nos reunimos como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 42, capítulo 2, versículo 42 y hasta el 46, me dice Martín. Pero ahí dice, acudían a la enseñanza de los apóstoles. Y para ustedes, recuerden que dicen que incluso tú, que la Biblia es clara. La Biblia se explica sola. No necesitas quien te enseñe. Entonces, ¿para qué tienes al maestro? Según Efesios capítulo 4, versículo 11, y dejó pastores y maestros, pero vaya, ¿para qué el maestro? Dice que en Hechos 2:42 y Hechos 2:46 había pan y no había vino. Bueno, también Hechos 27, había pan y no había vino. ¿Pero qué crees? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, sí había vino. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, sí había vino también. ¿Pero qué crees? Después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, allá en Lucas capítulo 24, versículo 30, cuando iban camino a Emaús, estaban todos los elementos. El primer día de la semana, el Señor Jesús, los discípulos a la mesa, ya era de noche, partió el pan, pronunció la oración. ¿Esa era la cena del Señor? Sí. ¿Había vino? No. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Se equivocó el Señor o se equivocaron los discípulos? ¿O se equivocó Martín? Digo, ya nomás digo. No habla de copa, no cargaban imágenes y procesiones, pero el rey David también las cargaba. El rey David las cargaba. Allá en Primera de Reyes capítulo, no, Segunda de Samuel capítulo 6, versículo, todo el capítulo completo. Y hasta le hacían sacrificios a esa imagen, al arca de la alianza. Y tenía unos querubines. Primero de Timoteo 3:15, Dios es baluarte, no un hombre. Necesitas leerlo de nuevo. Dice, pero si tardo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Quién? La iglesia. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Primero de Timoteo dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Allá dice el edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y aquí dice que la iglesia es columna y fundamento. Que Jesús no dejó un hombre mortal. Entonces Jesús se equivocó. Juan 21:15, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Las dejó a su rebaño. Y no dice allá en Juan capítulo 10, todo prácticamente hasta el versículo 15, 17, dice, ¿habrá un solo rebaño bajo un solo pastor? ¿O habrá muchos rebaños? ¿O rebaños invisibles? A lo mejor son rebaños invisibles. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti. Sí, dejó a un hombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7. Hermanos, ya ven cómo desde los primeros días el Señor Jesús me dejó a mí, se los leo para que no quitarle ni ponerle. Hechos 15, 7. Pedro se levantó y dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya de los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Los gentiles. Aquí habla de los gentiles. Allá en Gálatas dice el apóstol San Pablo que es a los judíos. Quiere decir que fue a los judíos y a los gentiles, a los dos.
y ya se los han demostrado los hermanos en diversas ocasiones. Dice que la imposición de manos no existe en la Biblia. ¿Qué hacemos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 en adelante? El tiempo, ok. Dice así: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice el señor Martín: hay personas que recibieron el Espíritu Santo sin imposición de manos. Claro que sí, señor Martín. Claro que sí. Santa Isabel no recibió el Espíritu Santo con imposición de manos ni con bautismo. Lo recibió escuchando la voz de la Santísima Virgen María. Así recibió el Espíritu Santo Santa Isabel. Dice que la imposición de manos pues no hay, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14, lo fui anotando conforme iba hablando el señor Martín, 4:14, dice: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Si hay imposición de manos, señor Martín. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22, no impongas las manos a la ligera, no te hagas cómplice de los pecados ajenos, le dice el apóstol San Pablo a Timoteo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo del 1 a 19, versículos del 1 al 6. Dice así: cuando recibiste el Espíritu Santo, cuando abrazasteis la fe, creyeron. En tu Biblia dice: cuando creísteis, creyeron y no recibieron el Espíritu Santo. Dice: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Los apóstoles, muéstrame que los apóstoles hacían novenas. ¿Necesitas darle un repaso a la Sagrada Escritura, mi estimado Martín? El Señor Jesús estuvo, si no mal recuerdo, 40 días después de su muerte, cuando resucitó. Cuando estos hombres se quedaron sin el Señor Jesús, cuando se fue al cielo, pasaron aproximadamente 9 días, si no me equivoco, y estaban, dice, permanecían pasarle rápido a ver si no se me acaba el tiempo, hasta el 1, dice así: todos ellos perseveraban en la oración. Ahí hay un tiempo, hay unos días. Tú vas a decir: ¿a dónde dice novena? Ahí no dice novena, pero ahí está. Ahí están los días. Hasta que vino el Consolador. Y ya todo quedó tranquilo. Ahí está. Una novena. Sacerdotes representan a Cristo, y que ellos no. Pues siempre lo has negado y ahora lo estás aceptando entonces, Martín. Entonces, ustedes representan a Cristo y el sacerdote representa a Cristo. No celebran tradiciones de hombres, pero tienen el día de la Reforma, el día de la Biblia, la sola Escritura, etcétera, etcétera. Todas esas cositas. Dices que padre a Abraham, sí es el padre en la fe, el padre Abraham, en la fe y en las obras, porque el Señor Jesús le dice allá en Juan capítulo 8, si no me equivoco, versículo 36, si fueran de Abraham las obras
de Abraham harían. He dicho. Tiempo. Muchas gracias, Miguelito. Bien, fueron 10 minutos, exacto. Bueno, 10 minutos, un segundo. Muy bien, Pat. Te cedo la palabra. Adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Hermano Martín, ¿está listo? Tiene 10 minutos para hacer su contrarrefutación. Y miren que acá, Wow. que acá el público me está queriendo comprar, ¿eh? Pero como yo soy una moderadora honesta, no voy a caer en la tentación de esos dos leoncitos que me quieren mandar. Adelante, hermano Martín. 10 minutos. 3, 2, 1. Adelante. Bueno, vamos a terminar la refutación anterior y esta que acaba de terminar, ¿no? Digo, vamos a refutar la argumentación principal y esta que él acaba de terminar. Muchas cosas que los apóstoles practicaron, la Ícar lo cree y lo practica. Fueron declaraciones de Miguelito en su primera argumentación o exposición. Dice que el credo que ellos hoy practican, todo lo que él mencionó, los primeros cristianos, ¿sí?, de Cristo, ¿sí?, también creían lo mismo que la institución católica, apostólica y romana. Nuestras preguntas, nuestro tiempo de preguntas, vamos a ver si él va a poder dar evidencia verídica de esto, ¿sí? Mi iglesia cree todas estas cosas. Miguelito me preguntaba, voy a aclarar esto porque él está diciendo muchas cosas que yo dije como respuesta a lo que él dijo, pero él las usó como si hubieran sido afirmaciones mías. Miguelito pregunta que si mi iglesia cree todas estas cosas, que entonces yo debo demostrar que mi iglesia es la verdadera. Yo le expliqué sobre este tema de la iglesia y le hablé sobre las doctrinas y le hablé de qué manera tanto él como yo y cualquier otro que quiera demostrar esto lo puede hacer. La única manera que lo puede hacer es yendo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Que en Hechos 2:46 ahí demuestra que la institución católica apostólica romana es la verdadera. ¿En serio? ¿En serio? Dice que ya le expliqué yo eso, ¿no? De que si esto es así, ¿cómo podría él explicar si allí no habla de la copa? Bueno, dice, allí no habla de la copa, acá tampoco, pero acá sí, y acá en Corintios también sí. De cualquier manera, ahorita que contestemos con estos textos bíblicos respecto a las afirmaciones que él hace de 1 de Corintios 11, 23 en adelante y de Hechos 2, 46 y 47, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 22, 19, hagan esto, hay un problema que hasta el día de hoy no han podido ellos distinguir o darse cuenta. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla en la cena, la última cena del Señor, como se le conoce, de que será entregado o de que está entregando, es metafóricamente, ¿por qué? Porque lógicamente por lo que está relatando aún no ha ido a la cruz del Calvario. Entonces Él está ahí todavía presente, física, corporalmente. Ahí está, aún no va a la cruz del Calvario. Y si nuestros amigos siguen creyendo que ahí sucede este hecho, están completamente equivocados, erróneos en esta interpretación, porque el sacrificio fue en la cruz. El derramamiento de sangre fue en la cruz, no en la cena del Señor. Por donde quiera que miremos esta afirmación que ellos hacen, no pueden sustentarla dentro del contexto y el concepto textual bíblico. Que nosotros decimos, tenemos un problema porque decimos lo que Jesús quiso decir, pero que Jesús no quiso decir nada, que Jesús lo afirmó, refiriéndose y defendiendo, por supuesto, él a su interpretación doctrinal que tiene. Habló de Santiago 5:14, que los ancianos y que esto lo cree la iglesia verdadera. Eso no se va a discutir en lo que ustedes creen, incluso también tienen una mala interpretación que no voy a entrar ahí porque estaremos hablando ya del sacerdocio. Que claro, lo usas para tratar de demostrar y justificar que están en la iglesia verdadera. Que yo te tengo que demostrar que estoy en la iglesia, que asisto a la iglesia verdadera. O sea, eso lo repetiste más de una ocasión. En Mateo 16, 18 al 20,
dices que Cristo afirma que estará con tu iglesia hasta el fin del mundo. Siguen asumiendo que Mateo capítulo 16, cuando el Señor dice, yo también a la vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, siguen asumiendo que se está refiriendo a una institución, a una organización, a una iglesia con un nombre jurídico. Mas sin embargo Cristo fue bien claro y dice mi iglesia, no dice la iglesia católica romana o la iglesia del Vaticano. Hablaste sobre el bautismo para la salvación, de Hechos 2:38, para el perdón de pecados. Hechos 2:42, que allí está la misa. ¿Por qué siempre leen solamente el versículo 38 y 39 de Hechos 2? ¿Y por qué creen que esa promesa es el bautismo? Cuando la escritura dice que fueron, tú mismo lo mencionaste ahorita al inicio de la iglesia primitiva, la descripción de ella, cómo se inició. Fueron, el Señor les dijo, vayan y no bajen hasta que no reciban el Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa de Joel, el Espíritu Santo, no las aguas bautismales. Porque usas el 38, después usas el 39, en el 38 dicen, aquí habla de adultos, en el 39 habla de bebés, porque aquí dice que es para todos. Ay, ¿por qué se detienen ahí? No den hasta el 41, donde dice que entonces todos los que recogieron, todos los que escucharon el Evangelio, ¿sí?, y lo aceptaron, fueron bautizados. Ahí te dice quiénes fueron bautizados. Que en el capítulo 6 de Hechos, ¿sí?, o el capítulo 14 y 15, que habla de presbíteros, habla de diáconos, habla de tantas cosas que nosotros no tenemos. Dentro del cuerpo pastoral existe todo esto. Tú tendrías que mostrarme, ¿sí?, porque mencionaste que ustedes tienen presbíteros, que tienen diáconos, que tienen esto, pero ¿por qué no dijiste que también tienen monaguillos, sacristanes, arzobispos, papas? ¿Acaso eso lo tienen los apóstoles? ¿Lo tuvieron los apóstoles? Que Gálatas 1:8 habla y que les llama insensatos porque siguieron otro evangelio, porque al fin no es otro evangelio, es exactamente lo que Pablo describe y advierte sobre instituciones religiosas como donde asiste personas como tú, Miguelito, y lo digo con todo respeto, porque enseñan otras doctrinas, enseñan otras prácticas que los apóstoles no las enseñaron. Que Mateo 13:24, ¿sí?, me hablaste de la parábola del reino de los cielos, del trigo y la cizaña, que se recogerá la cizaña, ¿sí?, y que la iglesia es de Dios. Yo no sé qué quisiste decir con eso, cómo quisiste o qué quisiste usted demostrar con todo esto, que tu institución católica, apostólica, romana, realmente es a la que se refiere aquí la escritura. No demostraste nada de eso. Pues sin embargo yo te estoy demostrando y estoy afirmando y sosteniendo que la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, según todos los textos bíblicos que te mostré, se formaliza de esa manera y practica y cree lo que está escrito, no otras doctrinas o enseñanzas que no están ahí. Que unos creen que Cristo es Dios, después que no, y que si nos preguntas que a nosotros que todos vamos a decir algo diferente o que todos vamos a decir que estamos en la verdad. Otra vez que yo te tengo que demostrar si mi iglesia a la que asisto es la verdadera. Que 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, ¿sí?, les enseña que permanecen firmes en el evangelio. ¿En serio? ¿Tú crees que lo que ustedes practican es el evangelio de Jesús? Yo te puedo dar una lista tremenda y no lo vas a poder demostrar con la escritura. Que Juan 8, 32 y 36 también lo usaste para sostener estas afirmaciones. Yo no sé si tú entiendes lo que lees, pero en Juan capítulo 8, versículo 32 al 36, lo que nos deja claro es lo siguiente: que hay un camino, hay una verdad y hay una vida, igual que Juan 14, 6. Y que si creemos verdaderamente en el Hijo de Dios, vamos a ser salvos. Es lo que dice el versículo 32 al 36. ¿Sí? Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 32. ¿Os es necesario que conozcáis la verdad?
porque la verdad os hará libres. Nos está dejando claro que solamente hay un medio. Eso no te ayuda a las prácticas que tienes en la institución católica apostólica hermana. Que si guardan el evangelio, dice la escritura, seremos salvos. ¿Tú guardas el evangelio? ¿O guardas las tradiciones? Los decretos eclesiásticos. Que Romanos 10:9 nosotros creemos por esa razón. Sí, por esa y por muchas. Porque habla de un creer en el corazón. Que si confesamos con nuestra boca y creemos de todo nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios Padre le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con nuestra boca se declara, se confiesa para salvación. 1 Corintios 15:4 es la misa. Martín, dinos que tu iglesia en donde estás predica la sana doctrina. Te mostré un montón de textos bíblicos que nosotros usamos y que nosotros practicamos. Perdón, tiempo. Es que tenía apagado mi micrófono. Bendiciones. Llegaron los leones, ¿verdad? Broma. Se distrajo. Lo peor es que no me han llegado. No, es que sí dije tiempo, pero tenía No lo quise interrumpir. Le dije a Jesús que lo dejara, que terminara su intervención. Sí, fueron 13 segundos que se pasó. No es mucho, así es que se los recuperamos, no se preocupe. No. Ahorita en la refutación se lo dejo. Adelante, bueno, no. Vamos a continuar. Ya terminamos tiempo de refutación, ¿verdad? De contrarrefutación. Entonces vamos al tiempo de preguntas, que aquí viene lo bueno. Entonces prepárense todos, por favor. Y bueno, ojalá que todos estén ahí comentando con respeto. Gracias a todos los que están presentes. No sé si quieran tomar agua, decir algo. Adelante. Va a tomar, ok, bueno, mientras vamos a saludar aquí a todos los que están en los diferentes lives, a todos en general. Ya muteé a Pat. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Ya es un poco noche para algunos de ustedes. Gracias por estar aquí al pendiente y de disfrutar. Saludos, Patricia. Pati, y bueno, gracias, mi hermano José, Julio, saludos, a todos los que están arriba, los manchos, que siempre están presentes. Bendiciones, mis hermanos, a todos y a cada uno, y a todos aquellos amigos, compañeros y aún católicos que están aquí comentando. Bendiciones, gracias por estar aquí. Aquí podemos dialogar con respeto. Pueden dar sus argumentos, pueden dar sus opiniones, siempre y cuando sean con respeto. Saludos al hermano Mancho, que quiere comprar aquí para terminar el debate. No, está tentadora la oferta, pero ya está. Mira, aquí primero está mi integridad como moderador y después me vendo con usted, señor. Ya la botana lista. Gracias a todos mis hermanos. Mari preciosa, aquí, está aquí. Yo ya llevo 2 vasos de café de estos. Está ella desvelándose por estar aquí presente un ratito. Mi hermana Hani, que también está desvelándose mucho ahorita. Deberíamos estar ya dormiditos a gusto. Y bueno, estamos saludos aquí para todos, echándole ganas con el debate del hermano Martín. Mi hermano Pepe, saludos, gracias por estar aquí. Fátima, hace rato me faltaron varios de saludar. Las 2 AM con Mari, wow, qué barbaridad. Saludos al guerrero de Dios que anda aquí. Un milagro que no me ha peleado. No se vaya a dormir. Espérese, hermano José. Muy bien. No se me vaya. Saludos, Benjamín, Luis Telles, Freddy, FXC, Marita, Jonathan, mi hermano Ronnie, Vocación, José Luis, Julio Guzmán, Villarreal, Santiago, Joel, Margarita, Princess, Lucer, hermano Carlos, bendiciones, Cristóbal, José Castillo, Rosario y Carlos, TikTok. Bendiciones, hermanos, y bendiciones, amigos. Mi hermanita Kika, Carlos. Bueno, Dios me les bendiga a todos. Disculpen, no los saludé, no aproveché para saludar, me ocupé. Que el Señor me les bendiga a todos y cada uno de los que están por aquí, que el Señor me les bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias por estar apoyando. Vamos al tiempo de las preguntas.
Saludos, Ubaldo. Saludos, viejón. ¿Listo, Miguelito? Recuerde Listo. que para elaborar la pregunta no hay tiempo. Entonces empezamos en 3, 2, 1, adelante. Ok. Señor Martín Ávila, si una iglesia bautiza niños, ¿esa iglesia es falsa o verdadera? Sencilla. Ok. No sé si entendió la pregunta, Martín. Sí, claro, claro que la entendí, solo que no sé si podría ampliarla, especificarla, o si así la quiere dejar, está bien también. Así nada más. O sea, Está entendible, sí está entendible. Si una iglesia bautiza niños, ¿es una iglesia falsa o verdadera? Es pregunta cerrada. Usted tiene que decir sí, no y dar su argumento. Le pongo su Adelante, Pat. tiempo. Me dice Sí, cuando es esté cerrada. listo. 3, 2, 1, adelante. Bueno, si una iglesia bautiza niños, ¿es falsa o verdadera? La respuesta es que no te sabré decir. No te sabré decir a qué te refieres con esta pregunta. ¿Por qué, Miguelito? Porque si tú le sigues llamando iglesia a una congregación local, creyendo que se refiere a la iglesia de Dios, pues estás mal. Ahora, si estás pidiendo tiempo, moderador. Ahora, sí. Ok, sí está pidiendo tiempo. Sí, bueno, nada más para hacer un paréntesis, era una pregunta cerrada, 2 respuestas y no responde. Digo, puede decir falsa, verdadera y adelante puede argumentar, ¿verdad? Pero es una pregunta cerrada. Dale, Pat. Sí, sí contestó. Dijo, no le sé decir porque no puede decir sí, no, si él no lo cree. O sea, dijo, no lo sé decir. O sea, no tiene la respuesta, no tiene un sí o un no. Entonces se puede tomar porque no le puedo obligar a que diga sí o no. Entonces, si él está diciendo no lo sé, pues yo lo tomaría como un no, fácilmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, Miguelito, Debate. ¿está de acuerdo con la respuesta? Ya que él reelaboró la pregunta. pues Igual la puede. si no tiene respuesta, ¿para qué argumenta? No tiene Exacto. caso. Dale. No sé, no tiene caso, pero dale, si quieres. Ok, continúa. Es que sí puede dar una argumentación porque tiene 3 minutos y aunque para usted no sea válida, él está en su derecho de contestar porque tiene 3 minutos. ¿Sale? Continúa, hermano. Adelante. Gracias, gracias. Sí, por supuesto, por eso mi argumento, ¿no? De si podría ampliarlo o no, porque si lo dice de esta manera o lo dice de la otra, solamente él lo sabe. En efecto, yo no podría decirle si es verdadero o no, porque no sé exactamente a qué se refiere usted con iglesia o a cuál específicamente se está dirigiendo, ¿sí? Entonces mi respuesta es, no sabría decirle, porque en primer lugar o en segundo lugar, el bautismo en sí no te otorga la salvación, que es otro punto bien importante. Entonces, no sabría decirte, Miguelito, si es verdadera o no. Adelante. Ok, tiempo. Es 1 minuto con 21 segundos. Adelante, Jesús, para que dé la refutación. Ok, Miguelito, bueno, pongo su tiempo en pantalla ya que, pues bueno, de mi punto de vista no hay tanto que refutar, pero, pues bueno, como lo están haciendo de esta manera, pongo la pantalla los 3 minutos y comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Sí podía responder el buen Martín. No quiso comprometerse. ¿Por qué no se quiso comprometer? Porque él asiste a una iglesia bautista donde bautizan niños. Y no se quiso comprometer en decir que va a una iglesia
donde bautizan niños, lo mismo que hace la Iglesia Católica que tanto rechaza, también lo practican en la iglesia donde va Martín. Esa iglesia bautista tiene como medio de salvación, dice que el bautismo no es para salvación, pero la iglesia bautista sí tiene como medio de salvación el bautismo y la cena del Señor, según el numeral 96 del Catecismo Bautista. Ahora, en Joel capítulo 2, versículo 15, dice: tocad el cuerno en Sión, promulgad ayuno, llamad a consejo, congregad al pueblo, convocad a la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Eso es lo que estaba narrando el apóstol San Pedro, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 16 en adelante. Y sigue con la narrativa. Cuando llega al 2:38, dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, ¿cuál promesa? Del Espíritu Santo. Es para ustedes y para sus hijos. Eso lo hacía la iglesia. Eso lo cree la iglesia. Eso lo creía el apóstol San Pedro. Por eso comenzó la narrativa en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y va y culmina por allá por Hechos 2:41. En Hechos 3:1 en la Biblia de Jerusalén, Hechos a Joel 3:1, Biblia de Jerusalén, Hechos Joel 2:28 en la Biblia Reina Valera, dice: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Lo mismo que repitió el apóstol San Pedro allá en Hechos 2:16. Era una promesa. ¿Cuál? El Espíritu Santo. ¿Y por qué menciona el bautismo? Porque con el bautismo, por medio del bautismo, se recibía el Espíritu Santo. Ojo, que no estoy diciendo solamente, como acostumbra decir el protestantismo, el solo Jesús, sola escritura, solo esto. No, no lo estoy diciendo así. Con el bautismo se recibe el Espíritu Santo, pero no es la única forma de recibir el Espíritu Santo, porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43, que él mencionó hace un rato, cuando Cornelio les estaban predicando y cayó el Espíritu Santo. Cuando llegó la Virgen María a saludar a Isabel, llegó el Espíritu Santo a Santa Isabel y quedó llena del Espíritu Santo. Lo dice también Lucas, capítulo 1, versículo 16, que Juan recibiría el Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Y no se le predicó, y no se le bautizó, no se le impusieron las manos. Gracias. Gracias, Miguelito. Muy bien. Bueno, esa fue la refutación de Miguelito. Va la primera pregunta de Martín. Adelante, Pat. Gracias. Hermano Martín, ¿está listo para su pregunta? Claro. Adelante. Basado casi en lo mismo, ¿no? Listo. Miguelito, en tu argumentación primera, aseguraste firmemente que ustedes creen y practican lo que los apóstoles creyeron y practicaron. Basado en esta declaración, ¿tienes un texto bíblico donde uno o dos apóstoles bautizaron un bebé? Sí, no, ¿y cómo lo puedes explicar? Adelante. ¿Entendió la pregunta, Miguelito? Claro, Ok. claro que la entendí. Le doy sus 3 minutos, los pongo en pantalla y 3, 2, 1, adelante. Sí lo tenemos. Tenemos varios bautismos. ¿Qué pasó? Está atrasado el temporizador. Lo empezó atrasado. ¿Puede regresarlo, por favor? Es Listo, que si no, ahí va. no va a contratar porque yo ya lo había puesto y usted no, entonces vamos a 3. Ya está. ¿Usted cuente? 3, 2, 1, adelante. Sí está. ¿Está el bautismo de bebé? Sí. ¿Está de manera implícita? Sí. ¿Lo dice el apóstol San Pedro? Sí. Se los acabo de mencionar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y ahí en los hijos, entre los hijos, van los bebés, van todos. Si nos vamos también a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol San Pablo que bautizó a la familia de Estéfanas. Y en las familias hay bebés, hay niños, en todas las familias. Porque si no, entonces, ¿cómo le hacemos con eso de que la Virgen María tuvo tantos chamacos? Resulta que estas familias no tenían bebés.
Estas familias no tenían niños y la Virgen María sí tuvo muchos. Entonces sería una incoherencia estar queriéndole enjaretar a la Virgen María un montón de chamacos y resulta que en esas familias no había bebés. Fíjense nada más la incoherencia, porque es lo que me va a responder el señor Martín. Tenemos también Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo